Ocupación más alta de la región de Valparaíso, alcanzando un 11,7% sobre el promedio regional de 10,2% y en el plano nacional de un 9,4%, según los últimos datos del INE. Para eso ya estamos contactados con Francisco González, él es ingeniero comercial, académico de la Universidad Santo Tomás, a quien saludamos. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Francisco, la provincia de Marga Marga lidera la tasa de desocupación en la región. ¿Qué factores explican este escenario? Bueno, la provincia de Marga Marga principalmente, aunque no nos guste llamarla de esa manera, es una provincia dormitorio, en el sentido que el fuerte de la fuerza laboral, ¿cierto? Trabaja en Viña del Mar, Valparaíso e incluso, ¿cierto?, en Santiago. O sea, hay mucho movimiento de personas, ¿cierto?, movilizándose muy temprano en las mañanas a estos grandes centros de consumo, ¿cierto?, de trabajo. Y al momento, ¿cierto?, de existir una contracción económica, indudablemente esto se resiente, o sea, rebota directamente a los residentes de nuestra provincia, ¿cierto?, generando menor nivel de empleo. Francisco, ¿se trata de un problema de coyuntural o unas causas estructurales que vienen afectando al mercado laboral de la provincia desde ya hace varios años? En realidad va vinculado a las dos cosas, o sea, por un lado no podemos decir si no es una o la otra, porque netamente también la provincia falta de una matriz robusta, ¿cierto?, dentro, bajo el punto de vista de provincia, ¿cierto?, dependemos críticamente del servicio y el comercio menor, o sea, no tenemos gran cantidad de cosas por hacer directamente en la provincia. Por otro lado, claro, o sea, la época, digamos, de mayor inflación conllevó, ¿cierto?, mayor cantidad de tasas de interés más altas, lo cual, por un lado, también va resintiendo, ¿cierto?, la inversión y por eso también de lo que conlleva el empleo, vinculado directamente a nuestra provincia. Conversamos con Francisco González, ingeniero comercial, académico de la Universidad Santo Tomás, y que estamos hablando de este problema que se ha suscitado en la cesantía en la provincia del Marga Marga. Francisco, ¿qué comunas o sectores productivos concentran hoy las mayores dificultades para generar empleo? Mira, principalmente lo que es Quilpué y Villa Alemana, y esto va vinculado a que genera cierto mayor volumen de desocupados debido a su densidad demográfica, si lo vemos bajo ese punto de vista. Tanto el Limache como el MUE tienen algunas dinámicas distintas, ¿cierto?, ligado a cierto nivel de estacionalidad, a lo que es la parte más agro, vinculada más al turismo. Francisco, aquí debe haber un impacto que tendría alta cesantía en las familias y en la economía local. Esto impacta también la familia y hoy, por supuesto, también debilita el comercio, entre otros rubros, ¿no? Claro, o sea, indudablemente partamos de la base que con la tasa que tenemos, ¿cierto?, de un 11,7%, esto significa, ¿cierto?, que más de 10 personas, ¿cierto?, a nivel de cada 10 hogares, ¿cierto?, a nivel de hogares hay un sustentador principal sin recibir ingresos. Entonces, esto va a reflejarse, porque hay que buscar alguna manera, ¿cierto?, las personas que van generando algún tipo de ingreso para poder subsistir. Aumento en el subempleo, directamente en lo que es informalidad, eso va a repercutir contracción del comercio local, porque va a haber menos dinero, ¿cierto?, en general, ¿cierto?, desde pequeños locales, panaderías, almacenes, por nombrar algún tipo de negocios, los cuales van generando mayor ingreso, mayores ventas, ¿cierto?, acorde al sector en el cual ellos se encuentran, pero obviamente si la población circundante, ¿cierto?, está con menor nivel de ingreso, sin empleo, eso también se ha repercutido. Y por Lo otro señalaba lado usted, también, sí, perdón, sí, pero termino nomás la idea. y lo otro también vinculado a una estratificación del endeudamiento. O sea, si lo vemos al existir deudas previas y haber disminuido, ¿cierto?, el nivel de generación de ingresos, eso por supuesto se va a ver viendo reflejado en la capacidad de pago de las personas de sus compromisos crediticios. Usted lo señalaba al principio de la conversación, Francisco, que la mayoría de las comunas del Marga Marga son ciudades dormitorio. Puede sonar feo, pero el resto de las comunas del resto de las provincias tienen actividad minera, actividad agrícola, temporadas de verano donde hay una capacidad laboral tal vez inestable, pero está. Y aquí en la provincia del Marga Marga tampoco hay una zona turística como lo es la zona costera con Viña del Mar, Valparaíso. O sea, eso también implica en que la gente no tenga dónde encontrar un empleo formal.
Exacto, entonces ahí obviamente también en parte va a repercutir a las autoridades de cómo esto se puede ir viendo reflejado, sobre todo por ejemplo, dando alguna idea, una inyección masiva de obra pública a nivel local, lo cual por supuesto va a generar mayor nivel de empleo, subsidios focalizados en lo que es la contratación, por dar algunas figuras, y por otro lado también, ¿no es cierto?, nuestras instituciones como lo que son municipios, lo que mismo el GORE o también el sector privado que también deben tener algún tipo de, de formas en las cuales ir generando mayor nivel de productividad, haciendo mayor nivel de generación de movimiento de ingresos para la provincia. Conversamos con Francisco González, ingeniero comercial, académico además de la Universidad Santo Tomás. Francisco, ¿qué medidas debiera implementar el gobierno en el corto plazo para poder revertir estas cifras? Bueno, parte como hablábamos, ¿cierto? Un poco de esta inyección masiva de obra pública, acelerar licitación, infraestructura vial, mejoramiento urbano, proyectos habitacionales. Por ejemplo, partiendo de la base de que los terrenos todavía, ¿cierto? Lo que es la provincia de Marga Marga son sustancialmente más, primero hay alta disponibilidad y sustancialmente más barato en lo que es la zona más costera. Por lo tanto, también podría llamar la atención, ¿cierto?, de obras de construcción bajo el punto de vista habitacional, en lo cual también bajo el punto de vista de conectividad que tiene la zona, estábamos cerca tenemos, ¿cierto?, fácilmente incorporarnos a la ruta 68 para ir a Santiago, y en general son zonas en las cuales hay conectividad al mismo Troncal Sur, para la zona más hacia la costa y otra también hacia el interior. Por lo tanto, son zonas en las cuales también puede existir, ¿cierto?, un mayor aliciente para estos productos inmobiliarios que podrían generar, ¿cierto?, mayor inversión y también llevar mayor nivel de empleo con lo que corresponde a lo que es construcción, entre otras figuras que podemos nombrar. Claro, porque hay que recordar también, Francisco, que tampoco hay grandes empresas en la provincia del Marga Marga. O sea, no hay grandes empresas, no hay grandes industrias que puedan generar esta clase de empleo que se están solicitando, y donde también podríamos preguntar qué rol puede desempeñar los municipios, el gobierno regional, el sector privado para impulsar la creación de empleo, porque no habiendo empresas, no habiendo un campo, digamos, laboral en la agricultura o tal vez en la ganadería, entre otras cosas, aquí, ¿dónde tomamos mano? ¿A qué le echamos mano? Aquí en realidad, en términos generales, ir facilitando un poco los procesos, o sea, también eliminando, ¿cierto?, el nivel de alta burocracia que podemos tener bajo el punto de vista de los municipios, ¿cierto?, frente a permiso de edificación, patentes comerciales, por dar algunos ejemplos. En el caso del GORE, podría apoyar un poco más con programas de absorción de mano de obra, o sea, vinculado a lo que se podría decir empleos de emergencia. Y el sector privado genera alianzas con centros de formación técnica, universidades, centros de industria profesionales, los cuales para abrir plazas de práctica y encadenamiento productivo local, lo cual puede ir generando, ¿cierto?, nuevas ideas e incluso, ¿cierto?, nuevo nivel de innovación, lo cual podamos transformarnos en una zona distinta, ¿cierto?, que podamos tener la capacidad de entregar servicios diferentes a lo que hacen las más zonas del país. Y como una forma de poder destacarnos, y no estar haciendo lo mismo que hace el resto y más todavía, ¿cierto? Que no, como dice usted hace un rato, no tenemos esa capacidad minera o la parte pesquera, ¿cierto?, tan turística como pueden ser otras zonas de la región. Oportunidades económicas, ya lo señalaba usted en parte de su respuesta, pero también como para reforzar un poco esta idea, ve para el Marga Marga en sectores como turismo, los servicios, el comercio, la construcción, ¿cuál sería la oportunidad económica para poder levantar esta economía tal vez en la provincia y también familiar a través del problema de la cesantía? Creo que la parte turística, sobre todo lo que es Limache y Olmué, por nombrar algo, se ocupa un poco más lo que es, a ver, esa palabra más técnica que pueden preocupar, pero es como el turismo escapado, o sea, vámonos por el fin de semana, soy de una zona cercana, vamos a Olmué, vamos a Limache, y podemos recorrer, ¿cierto?, y disfrutar de todo lo que nos puede entregar dicha zona. Pero eso más de fin de semana, entonces también la idea es que se pueda ir generando esto un poco más constante, no solamente que sea algo tan estacional o solamente de fin de semana. O sea, obviamente estamos hablando de una zona que tiene muchos atributos bajo el punto de vista natural, gastronómico, la tranquilidad en el entorno, es una zona segura, en lo cual se puede disfrutar tranquilamente. Entonces también es una forma de poder hacer más llamativo, o sea, Olmué que no sea solamente el Festival del Guaso o las zonas puntuales.
Uno va a estas zonas que son muy lindas en la semana y hay muy poco movimiento. O sea, la idea es tratar de ir generando y mostrando, ¿cierto?, tanto a nivel local como a nivel nacional, los atributos que tiene esta zona de nuestro país. Limache y Olmué tienen más actividad en verano, pero no así las otras comunas, Francisco. Entonces, como que ahí uno ve la disparidad tal vez de comuna por la diferencia turística. Absolutamente, pues obviamente también en el sentido, sobre todo porque Quilpué y Villa Alemana, cuando la economía se resiente, como hablábamos, que son ciudades mayoritariamente dormitorio, se ven sumamente complicadas en el sentido de bajo el punto de vista laboral. Por eso que tampoco son zonas que tienen mayoritariamente manejo de servicios, ciertos comercio minorista, pero como dice usted, no tenemos grandes industrias, no nos destacamos en ese sentido como para poder decir, no, esta empresa X o estas empresas X o tal polo industrial fomentan, ¿cierto?, una cantidad de empleo muy relevante para lo que es la provincia. Conversamos con Francisco González, ingeniero comercial, académico de la Universidad Santo Tomás. Francisco, si no se adoptan medidas oportunas, ¿qué proyección podría tener el empleo en la provincia de Marga Marga durante los próximos meses o el año que estamos viviendo? O sea, indudablemente esto se complicaría más todavía, teniendo claro, sobre todo la parte agro, que es más lenta en la época de invierno, parte turística también, ¿cierto? Zonas de más, épocas de más lluvia, de más frío, también se va resentiendo lo que es la parte del turismo. Entonces, si no se van generando las medidas adecuadas, esta tasa de desempleo, ¿cierto?, de desocupación, como queramos decirla, puede aumentar perfectamente a un 2 o un 13%, lo cual indudablemente estaría muy por sobre la media del país y lo que resulta en nuestra región. ¿Qué políticas públicas exitosas aplicadas en otros territorios, Francisco, podrían replicarse como un espejo en el Marga Marga para poder reducir la desocupación? Porque creo que es un problema que, claro, las autoridades pueden decir que están en trabajo, pero aquí la comunidad es la que siente que no tiene para dónde ir. Pues mira, hay un par de ideas que podrían ayudar. Por supuesto, hay que hacer los análisis más fuertes, un poco más respectivos, indudablemente. Pero, por ejemplo, estos planes de rezago con identidad local, como se ocupado en el sector rural, en el sur de Chile, ¿cierto?, que liberan fondos de infraestructura sin tanta traba burocrática, que es uno de los problemas, bajo el punto de vista de evaluación social. Otro punto importante que podría ser, sobre todo, distritos de innovación, parques industriales inteligentes, replicar incentivos tributarios locales, como las extensiones temporales de patentes que han usado municipios en el norte del país, para atraer centros de distribución logística o empresas tecnológicas medianas a instalarse en los bordes industriales. Como por ejemplo lo que hablábamos, las zonas más afectadas en ese sentido, lo que sería Quilpué y Villa Alemana. Y por supuesto esto conlleva a un incentivo, que las empresas se instalen aquí en la zona y para que indudablemente nuestra gente, ¿cierto?, quienes vivan en esta provincia, encuentren empleo y trabajen en ella. Vamos a hablar de números, Francisco, usted que me imagino como ingeniero comercial además sabe bastante. El 11.7% es de verdad una cifra de verdad que como para preocuparse, no solamente a nivel regional, sino que a nivel país. Absolutamente, o sea, estamos hablando, ya cuando ya empieza a llegar a los dos dígitos, ya empiezan a sonar las alarmas más que fuertes, si lo hablamos en ese sentido. Pero llegando, ¿cierto?, a un 11, sobre un 11%, y si las cosas no mejoran, podríamos llegar a un 2 o un 13%, esto va a conllevar, ¿cierto?, una disminución del comercio en general, del nivel de ingreso, inestabilidad de las personas, y por supuesto esto va a ser aún más resentido en la persona puntual. Va a afectar ciertos niveles de migración, la gente quizás va a empezar a buscar empleo en otras zonas del país y por qué no fuera del Chile. Entonces también vamos perdiendo una masa laboral importante, en lo cual vamos a tener menores posibilidades de salir adelante e ir disminuyendo esta dificultad que estamos teniendo en nuestro país. ¿Usted cree, Francisco? Sí, ¿usted cree que la desesperación puede llevar a que mucha gente comience a vender sus propiedades, a salir de la provincia del Marga Marga, a llegar a otras comunas tal vez de la región, como un éxodo de habitantes? Porque aquí hay que buscar pega y cuando no hay pega hay que salir. Entonces creo que también afecta
también a los al resto de los locales, ponga usted, como decirlo, a la fuente laboral, porque si no hay gente para comprar, hay que cerrar negocios. Entonces, aquí también afecta la economía, no solamente de la familia, sino que de las comunas. Exacto, y se ha transformado en una figura bastante compleja. Es como, por ejemplo, años atrás, cuando fue el boom de las empresas salmoneras en el sur del país, mucha gente migró a Puerto Montt y a las zonas aledañas. O a la vez también, ¿cierto? Cuando hay un realce bajo el punto de vista de dinero, en las zonas más al norte también hay traslados de personas. O sea, yo creo que todos conocemos más de alguien que está en el sur o que se fue a trabajar al norte, a las minas. Y esto, al haber menores posibilidades de empleo, va generando esa instancia, ¿cierto?, de que las personas busquen empleo en otras zonas. O sea, claro, quizás pueden llegar a situaciones extremas, como dice usted, de vender propiedades y partir a agarrar las cosas, hacer caja y partir a otro país, a otra zona del país. Se puede dar, pero lo ideal es que eso no ocurra, porque mientras menos gente tengamos, menos gente vaya consumiendo, ¿cierto?, menor posibilidad de inversión va a poder tener. Entonces se va generando en un círculo vicioso que lo único que va a lograr es que nos perjudique más. Entonces, ya creo que pasamos la época de las alertas. Aquí esto es tratar de buscar decisiones, lanzar nuevas ideas, fomentar algún tipo de mesa de trabajo en general para que podamos, tanto las instituciones de educación superior, ¿cierto?, podamos aportar con ideas de innovación, ¿cierto?, vinculación con el medio y que podamos aportar al entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. Poniendo bien Porque esto se repercute a todos. los pies en el suelo, Francisco, no hay que ser terrorista, no hay que ser alarmista, pero este es un tema que de verdad que no solamente las autoridades regionales deberían preocuparse, porque ahí hablamos de que bajan la cantidad, el valor de las viviendas y todo lo demás, porque ya la gente no quiere estar ahí, lo decíamos recién, el éxodo de las familias. Entonces, aquí es un tema país, lo planteaba yo delante, y creo que es importante que las autoridades le pongan bien el punto a las guías ahí y poder generar. Aquí no es un problema de los municipios, porque son los que se llevan todos los problemas, porque ahí están la ODER, qué sé yo, entre otras oficinas de mediación laboral que se llevan grandes currículums, pero quedan ahí. Exacto, o sea, la carga aquí no se la pueden llevar las instituciones de la provincia, a nivel regional, no, o sea, aquí tiene que haber un pronunciamiento por parte del gobierno central en donde genere, ¿cierto?, y entregue herramientas para revertir esta situación. O sea, estamos muy cerca, estamos acá, a poco más de 100 kilómetros de Santiago, y que también tenemos muchas formas en las cuales nosotros también podemos aportar. Pero se necesita, o sea, no es algo que podamos entrar a decir, no, esperemos que esto es una buena idea que guardar en una carpeta, que buena iniciativa, te llamamos. Esto es algo que empezar a moverse pronto. Si no, esto se nos puede ir generando un problema complejo. Finalmente, Francisco, creo que aquí la gente es la que lo ha pasado mal y lo va a seguir pasando mal, porque esto no es una solución de un día para otro, no es de martes a miércoles. Las mediciones son trimestrales y seguramente en el próximo trimestre vamos a tener o una baja o una alza. No, el invierno es mucho más lento que el resto del año, y acá quedarnos llorando sobre la leche derramada no nos hace mucho efecto, ¿no? Claro, indudablemente, o sea, en la época más dura, en la época de invierno, y una vez, bueno, después de esto ya empieza la época estival, empieza el nuevo movimiento, pero bueno, si salimos de esta, entre comillas, bien parado, por decirlo de alguna manera, muy poco técnica, pero el mismo problema se nos puede presentar el siguiente año, o sea, es algo que tenemos que empezar a pensar hoy para que el problema no nos rebote, quizás más fuerte en lo que sería 2027. Francisco, queremos agradecerle por este contacto, por dejarnos un poco más claro este tema, que de verdad que es bastante grave para la gente de la provincia de Marga Marga, pero no solamente para ellos, sino que para el resto de la región. Total, muchas gracias por la invitación y bueno, a su disposición cuando ustedes lo deseen. Gracias, muy amable. Hay que conversar.